soy el fotógrafo Rodrigo Pericier. En este video les voy a comentar algo que va a ser muy práctico para quienes tengan trípodes inestables como el que les muestro aquí. Con esos trípodes, generalmente las imágenes de larga exposición quedan trepidadas, quedan movidas. Pero les voy a dar una receta, entre comillas, que de verdad no sé si otra gente la use. A mí se me ocurrió, es probable que otros sí la estén utilizando, pero procedo a explicárselas, porque yo sé que les va a servir. La cámara se mueve, al estar montadas en estos trípodes, por tres motivos. Se mueven cuando disparamos, cuando el espejo de la reflex se levanta y por el golpe del obturador. El truco que les voy a comentar es el siguiente. Teniendo una superficie negra como esta, ahora si es más opaca mejor todavía, ¿qué podemos hacer? Hacemos esto. Ponemos delante de la cámara, delante del lente mejor dicho, esta pantalla. Disparamos, vamos a sentir que el espejo se levanta y que el obturador se abre, y en ese instante levantamos esta superficie negra. Es decir, ¿qué hemos logrado? Que en el momento en que la cámara se movió por estos tres factores, como fue el disparo con nuestra mano, el espejo que se levantó y el obturador, claro, en ese momento se movió la cámara, pero la fotografía no se estaba tomando porque la superficie negra aún estaba cubriendo esa luz, no estaba llegando luz al sensor. Por eso, si después de todo ese movimiento levantamos la superficie oscura, la cámara ya va a estar estática y la fotografía no va a salir trepidada. Les sugiero que hagan la prueba y van a ver cómo muchas de sus fotografías van a mejorar cuando usen trípodes inestables. Si les gustó este video, nuevamente los invito a suscribirse a mi canal y hacer clic en la campana de YouTube para que puedan recibir notificaciones cada vez que yo suba un video. Como siempre, espero que este comentario que les he dado en esta ocasión les sirva, que lo pongan a prueba y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.